segunda parte, entonces, que es la intimidad de la madre con los hijos en las diferentes etapas, ¿no? Y es bien importante entender que esta intimidad nace el momento mismo de la concepción. Es un lazo que se genera indivisible a partir de la maternidad. Y quiero aquí recalcar que no solamente es la maternidad de vientre, ¿no? Porque también hay un lazo con la maternidad del corazón. Aquí hay, bueno, no sé si acá en el grupo, pero nosotros conocemos muchas familias dentro de la fundación que son mamás y papás de corazón. Y ellos pueden dar testimonio de esto también. Entonces, quiero que empecemos esta sesión viendo este video para poder entender por qué hablamos de la importancia del nexo que se genera. ¿Qué pasó con el video? A ver. Bien, este video es la prueba más clara de que la vida se la concibe el momento mismo de la concepción, ¿no? Es Dios el dador de la vida, es Dios el que nos da este don divino. Por eso es que a lo largo de todos los años, de toda la existencia, de toda la humanidad, no hay ciencia ni tecnología que haya podido descifrar hasta ahora esto tan maravilloso que ocurre en el momento en que el bebé es concebido en el vientre de una mamá y se genera ese lazo indivisible, les decía, de intimidad, ¿no? Es un lazo que solamente la mujer lo puede entender, porque la mujer lo percibe. Y aunque el papá tiene cuota parte en todo este proceso también, sí es muy importante el papá, siempre lo habíamos dicho y lo habíamos visto, pero ese nexo que Dios ha permitido tener entre la mamá y el bebé es lo que permite precisamente que el niño reciba y entienda de parte de Dios el amor con el cual fue concebido. Por eso es que cuando nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción, no estamos defendiendo una religión, ni estamos defendiendo simplemente una frase por defenderla. Es porque hemos entendido en el corazón la importancia que tiene la vida y la importancia que tiene la madre como receptora de vida, porque la mamá es la receptora de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Jesús cuando llegó a este mundo, a alguien le plació elegir, y ese alguien es Dios, a Dios le plació elegir una jovencita para depositar en ella la vida de su Hijo Jesucristo. Y creo que desde ese momento las mujeres entendimos que el hecho de ser portadoras de vida va más allá de la maternidad. Entonces, la intimidad entre la madre y sus hijos inicia el momento del nacimiento. Y a partir del nacimiento del niño, esta intimidad a lo largo de la vida de los hijos tiene que ir generando raíces profundas a través de la convivencia y a través de todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones. Entonces, ¿qué hace la intimidad? La intimidad lo que hace es brindar protección. Desde el momento de la concepción, el niño necesita protección. Por eso el video muestra claramente que
Lo único que calma al niño ese momento de impaciencia o de dolor o de fatiga o lo que él pudiera estar sintiendo en ese momento fue escuchar los latidos, pero no de cualquier corazón, sino los latidos del corazón de su mamá que lo había donado al muchacho de la polera negra. Entonces, él se siente protegido y esa protección que trae al bebé, que trae al niño, seguridad, ¿verdad? Y es lo que todo ser humano necesita, seguridad. Esa intimidad define a lo largo del crecimiento del niño los sentimientos. Los sentimientos que tienen que ser buenos, porque hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos, pero esos sentimientos que nos define la protección que nos da la mamá a partir de la intimidad que empezamos a generar desde el vientre, desde el momento que entendemos que hay un amor mayor en ella, que es el amor de Dios, entonces a nosotros nos empieza a dar identidad, porque a través del sentimiento recibimos identidad. Esa intimidad que va acentuándose a lo largo de los años es lo que además permite que no importa si es hijo varón o hija mujer, el hijo pueda tener en su mamá una aliada, pueda tener una persona que sabe que puede encontrar, en la que puede encontrar refugio permanente. Ahora, esta intimidad se genera a partir precisamente del afecto. La intimidad es un lazo que desarrolla con el correr del tiempo un afecto, un sentimiento. El afecto es un sentimiento. ¿Y dónde es que se genera ese afecto? ¿Dónde es que empieza a desarrollarse el afecto? Desde el momento ya del vientre, desde el momento que el bebecito se está formando, en una parte del cerebro que se llama hipocampo. Lisette lo había explicado ya en otras sesiones muy bien. El hipocampo es una parte del cerebro que se empieza a desarrollar y lo hace en la medida en que los niños reciben precisamente esta afectividad, esta seguridad, este amor. Esto hace que los niños empiecen a desarrollar en esa parte del cerebro mayor madurez emocional a lo largo ya de su desarrollo, que ellos puedan tener mayor concentración a lo largo ya del proceso de educación, del proceso de formación que van a tener más adelante, que puedan tener mejor recepción de memoria. Entonces, el hipocampo es una parte importante del cerebro que está conectada con otras partes que permiten que la actividad del hipocampo o aumente o limite su funcionamiento, ¿no? Y esto depende precisamente de la afectividad que recibe el niño. Por eso es la importancia cuando nosotros defendemos el tema de la vida como creyentes que somos, como hijos de Dios, que el argumento que usemos no sea solamente defender la vida porque la vida la da Dios, sino tener la responsabilidad de entender pueden haber situaciones en que los niños son concebidos o fuera de matrimonio o en otras circunstancias o muchas veces por casos de violación. Entonces, una reacción natural de la persona que recibe en esas circunstancias la vida puede ser el rechazo al bebé, ¿no? Puede ser la humillación, puede ser muchos otros sentimientos malos. Les decía, hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos. Entonces, todo eso el niño lo recibe y afecta, si bien por un lado los sentimientos buenos desarrollan en esta parte del cerebro actividades en mayor intensidad que hacen que el niño a lo largo de su desarrollo luego tenga mejores habilidades, estos niños que no, por el contrario, no reciben ese afecto maternal, que no reciben ese amor, que no encuentran protección, que no tienen seguridad, ocurre todo lo contrario. Entonces, a mayor crecimiento del hipocampo, mayor desarrollo de una madurez emocional. A mayor crecimiento del hipocampo, la niñez y la adolescencia del niño va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a ser mucho más visible todas las dotes que van a ir desarrollando. Entonces, es muy frecuente escuchar a lo largo del desarrollo de los niños, ya cuando empiezan a tener las primeras actividades por sí solos, empiezan a caminar, empiezan a querer tener cierta independencia. Vemos niños, por ejemplo, que lloran constantemente, ¿no? O que son niños que de repente tienen reacciones demasiado bruscas o hay niños que están llegando al año de edad y ya son niños demasiado introvertidos, ¿no? Que se cierran en sí mismos. Y todo eso la ciencia le ha ido dando nombres, ¿no?
TDAH y otro tipo de enfermedades que van catalogando a los niños, ¿no? Y los van poniendo en diferentes campos o en diferentes niveles de desarrollo que a través de la ciencia pretenden ayudar y puede ser que en algún momento esto pueda coadyuvar a mejorar ciertos aspectos, pero lo que el ser humano necesita en realidad es poder afirmar una parte de su alma que de repente en el proceso de formación en el vientre de la mamá no ha recibido. Entonces, qué importante es que en este tiempo nosotros entendamos, uno, que si vamos a concebir hijos, podamos hacerlo de la manera correcta y darle a ese bebé desde el momento de la concepción todo lo que necesita a partir del afecto que nace en la intimidad de la mamá. Pero si no ocurrió esto, entonces podamos entender cómo podemos trabajar con estos niños a partir de la sanidad interior de su corazoncito, a partir de la sanidad interior. Y ya cuando son más grandecitos, existen otro tipo de reacciones, ¿no? Como por ejemplo cuando ya empiezan a ir al colegio, son niños agresivos o son niños que tienen dificultad para el aprendizaje o son niños que les cuesta tener concentración, son distraídos, les dicen hiperactivos o de repente esos niños que pegan unos gritos que a uno exaspera o que se tiran al suelo, se tiran para atrás y dicen, este niño es un malcriado, ¿no? Es un caprichoso, pero en realidad es una respuesta. Es una reacción de lo más profundo del ser que está en este niño reaccionando, pidiendo a gritos ese afecto, eso que necesita, que en su momento no ha recibido. Por eso es muy, pero muy importante. Y el video que les hemos mostrado, de alguna manera, ejemplifica la importancia de que la mamá desarrolle esa conectividad con su hijo. Ahora, ¿cómo impacta esto en la intimidad ya hablando de las niñitas, ¿no? Cuando tenemos hijas mujercitas, porque hay una diferenciación de impacto entre los varoncitos y las hijas mujercitas. Entonces, cuando una madre imparte intimidad en una mujercita desde su infancia, esa intimidad, le habíamos dicho, le genera un sentido de protección. ¿Por qué es importante generar el sentido de protección? Porque la protección afirma en ella su identidad y también en el niño. Pero ¿qué es lo que pasa particularmente en las mujeres? Yo estaba leyendo un poquito antes de entrar a esta sesión la importancia de recibir protección desde la primera infancia, desde el primer momento, ¿no? Porque hoy por hoy hay una estadística que es muy alarmante y esta estadística estaba viendo que normalmente oscila, o sea, la reacción que está ocurriendo en estas niñas, que ahora les explico, oscila entre aproximadamente los 12 años, o puede empezar un poco antes, hasta casi los 15 años, ¿no? Que cuando estas niñas no han recibido esa protección a partir de la intimidad de la mamá, empiezan a querer desarrollar la parte corporal, quieren aumentar su edad, quieren aumentar, aparentar una madurez que no les corresponde todavía. Y esto hace que busquen a temprana edad la aceptación en personas, y miren ustedes qué importante y qué interesante esto, buscan la atención en personas mucho mayores que ellas. Y esto precisamente yo lo estaba leyendo en un estudio a partir de un proyecto de ley que quieren aprobar, el proyecto de ley 150 acá en Bolivia, que es un proyecto de ley aberrante, pero yo quería entender por qué. ¿Por qué proponen esto? ¿Y dónde nosotros podemos encontrar el sentido de la explicación para poder frenar, ¿no? esta situación? Y precisamente ellos usan este tipo de estadísticas. Ellos son los que están proponiendo el proyecto de ley, ¿no? Que es importante que estas niñas, dice, reciban afecto de personas que puedan brindarles a ellos una figura paternal. Es decir, que como no tuvieron en su primera infancia la protección a partir de lo que es la intimidad con la mamá por diferentes aspectos, entonces ellas van buscando a lo largo de su desarrollo esa protección, pero en personas mayores, ¿no? Entonces, qué importante es que afirmemos eso desde pequeñitas. Define sentimientos.
Y esto tiene que ver precisamente con la reacción anterior, ¿no? Una niña que ha recibido desde la primera infancia la intimidad entiende que sus sentimientos van a ser genuinos a partir de lo que haya recibido genuinamente. Pero si una niña no ha recibido esta intimidad, entonces, ¿qué sentimientos puede generar? Por eso es que a veces vemos jovencitas no tan frías o niñas, ¿no? Niñitas tan indolentes, niñitas tan agresivas, tienen sentimientos encontrados, sentimientos contrarios, y esto obedece precisamente a esta carencia, ¿no? Ahora, la intimidad afirma el género masculino y por supuesto también el género femenino. Y aquí también quiero hacer un alto, porque estamos viviendo una etapa de ataque. La familia está bajo ataque. Y los que son el blanco perfecto, los que lo que buscan ellos al denigrar, al destruir la familia, es arrebatar la inocencia de nuestros hijos. Entonces ya no solamente es el hecho de que los colectivos LGTBs ahora busquen a los jovencitos confundidos para invitarlos a cambiar su sexo, ¿no? O invitarlos a tener sexo con personas de su mismo sexo, sino que ahora están buscando en los niños precisamente el hecho de que se confunda su masculinidad o su feminidad. Y esto es precisamente una consecuencia no solo de la degradación de valores, sino de la fragmentación familiar que hoy por hoy existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y atención, mamás, y sobre todo mamás que jóvenes o jóvenes que van a ser mamás, ¿no? Esto es una consecuencia de toda esa deconstrucción, de toda esa devastación que en 100 años, ¿no?, el mundo ha ido viviendo. Veíamos el otro día en una reunión de la fundación cómo era la familia hace 100 años, en los años 1920, y cómo la familia fue transformando el sentido mismo del núcleo que significaba la familia. Entonces, más o menos ya por los años 60 empieza una forma de pensamiento en que la mujer busca no solamente desarrollarse como mujer, como profesional, sino también empieza a buscar la paridad con el hombre, y esto hace que las mujeres empiecen a querer o tomar posiciones iguales a las del varón, haciendo que intencionalmente se olviden de cuál es su rol primario dentro de lo que es la maternidad. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos papá y mamá dentro del hogar, sobre todo los hogares jóvenes, estoy hablando de los hogares de 30 años o 40 años tal vez para abajo, en los que ya las mujeres se dedican a trabajar. Y eso no es malo de ninguna manera, no es malo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con los niños? ¿Qué es lo que está sucediendo con los bebés? ¿No? ¿Cómo es todo ese proceso de gestación de las madres que tienen no solamente dentro de su responsabilidad el que llevan en el vientre la formación del bebé, el cuidado del bebé, sino tienen la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad del cumplimiento del horario, el cansancio del trabajo de afuera para llegar a la casa y seguir con las labores de la casa, y de repente si hay más niños? Entonces, miren cómo esta opresión que ha empezado a venir sobre las mujeres ha ido rompiendo algo que es vital en la formación de la intimidad de los niños a partir de lo que es la afirmación del género. Entonces, claro, cada vez las mamás tienen menos tiempo para poder estar con sus hijos. Y esa es la brecha, esa es la arista que están usando hoy por hoy para meter todo este tema de ideología de género y arrebatar en los niños desde los 4 o 5 años ahora el hecho de que su género, su masculinidad o su feminidad puede ser cambiada o puede ser elegida. Imagínense la gravedad del tema. Y yo les estoy poniendo gráficamente esto porque nosotros lo vivimos día a día. O sea, nosotros luchamos contra todos estos proyectos de ley, defendemos esto, pero también estamos ahora empezando a buscar el origen, y el origen precisamente está en la mamá. Es una cosa impresionante, está en la mujer. Entonces, el rol que Dios nos ha dado como madres es tremendamente importante. A lo largo del desarrollo de la hija mujer, las niñas tienen diferentes etapas, ¿no? Tienen la etapa de la niñez,
la etapa de la infancia, la etapa de la niñez, y luego pasan a una etapa que es bien importante y bien determinante cuando ya la niña empieza a formarse, a transformarse en mujercita, ¿no? Hay un tema hormonal que empieza a ocurrir en toda la parte natural de la formación biológica que tenemos como seres humanos. Entonces la mujercita no solamente empieza a sufrir cambios físicos, ¿no? Empiezan a brotarle los senos, a notarse, ¿no? Los senos, empieza a ensanchar las caderitas y de repente ya tiene la menarca, ¿no? Ya a partir de los 10, 11, 12 años hasta los 15 puede tenerle la primera menstruación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las hormonas están interviniendo, ¿verdad? En el órgano, en los órganos sexuales de la mujer. Hay un crecimiento, hay una hormona que está produciendo un crecimiento natural en las mujercitas y también en los varoncitos, ¿no? Entonces, este desarrollo hormonal implica en la mujer no solamente cambios fisiológicos y en el varoncito también, sino cambios de carácter, cambios morales. Pero todo esto está asociado a cómo ha sido el desarrollo primario desde el vientre, desde la infancia, desde la niñez, cómo ha sido el tema de la afirmación, cómo ha sido el tema de la seguridad que ha recibido en casa, cómo ha sido el relacionamiento que ha tenido con la mamá, cuán presente ha estado la mamá en todo este proceso del niño para realmente él o ella, en este caso la mujercita, entender que este otro proceso no es traumante. Ahora, aquí también quiero hacer otro paréntesis muy importante, ¿no? El hecho de que la mujercita tenga estos cambios fisiológicos que son muy normales, muy naturales, hacen que eh, ellas, cuando no tienen esta afirmación por parte de la mamá, cuando no tienen esta seguridad, sientan vergüenza, sientan que en vez de que este proceso lo vivan de una manera natural, se vuelva algo traumante para ellas. Y aquí el papá entra también con un rol determinante, ¿no? En la afirmación que tiene que haber. Pero sobre todo, nuevamente volvemos al rol de la mamá, la necesidad de que la mamá esté presente en todos estos procesos. Y aquí ocurre en los cambios humorales un fenómeno que yo les pido encarecidamente que no lo repitan, ¿no? Dices, es que está idiota, está enojada o está enojada porque está en la edad del burro. No existe la edad del burro, ¿no? No existe la adolescencia. Es una parte del proceso del crecimiento que si nosotros lo hemos sabido llevar desde el principio de la manera correcta, ellos van a poder pasar de una forma muy natural este proceso. Entonces, es importante que entendamos que estas hormonas, que son el estrógeno, la progesterona y la testosterona, en tanto en el hombrecito como la que corresponde a la mujercita, pues van a actuar de una manera que van a afectar sí sus emociones, van a afectar sí sus sentimientos, pero ahí está la madre para darle el equilibrio necesario, la seguridad necesaria en este proceso que es natural. Ahora, ¿cómo impacta esto ya no, les decía, no existe el tema de la adolescencia porque no se adolece de nada, ¿no? Pero en esta parte del crecimiento de niña a mujer, conecta a la hija, conecta con la hija en el proceso de la transición, les decía, pero determina también el comportamiento de la niña a mujer. Entonces, esta etapa en que la mujercita necesita la afirmación es precisamente cuando ella está más vulnerable sentimentalmente, ¿no? Quiere verse bonita, pero muchas veces no se siente bonita, ¿no? Se siente acomplejada porque de repente a las compañeritas les crecieron más gusto que a ellas, o a ella le ha crecido más gusto que a las compañeritas, ¿no? De repente a ella ya le vino a temprana edad la menstruación, a mí me vino, por ejemplo, a los 9 años, entonces yo tenía un complejo impresionante cada que me venía mi periodo, porque, claro, eran niñas mis compañeritas, ¿no? A mí me vino a muy temprana edad la menstruación. Entonces, qué importante es que este proceso sea explicado además, ¿no? Pero aquí es donde quiero llegar. La vulnerabilidad sentimental que atraviesan las niñas en esta etapa de transición a mujer es también algo que aprovechan demasiado para hoy por hoy generar
en la sociedad este impacto que estamos viendo, ¿no? De ver jovencitas con hombres muy maduros, muy adultos, ¿no? Chicas que están buscando lo que llaman los sugar daddy, los sugar daddy, sí, ¿no? Personas que buscan niñas para satisfacer sexualmente, ¿no? Su placer, para tener un placer sexual. ¿A cambio de qué? De darles a ellas solamente un poco de afecto. Tal vez ellas ven una figura paternal, encuentran algo así, pero de alguna manera ellos reemplazan toda esa carencia emocional en las chiquitas, dándoles dinero, ¿no? Mimándolas, haciéndoles regalos grandes, caros, bonitos. Y esto es algo que es otro nuevo fenómeno. Hace unos, cuando digo nuevo, por lo menos son 6, 7 años ya de esto que se está volviendo normal, que se está queriendo normalizar y no podemos permitir, ¿no? Ver niñas de 14, 13 años con hombres adultos de más de 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta parte? ¿Qué es lo que está pasando en este proceso? Y la pregunta del millón es, ¿dónde están las mamás? ¿Qué es lo que está pasando con las mamás? Entonces, estamos avanzando para entender esto, pero a la vez también quiero que reflexionemos un poco en relación a la responsabilidad de la mamá. Ahora, en la etapa esta ya, cuando la niña está viéndose mujercita, está naciendo a una nueva etapa de mujer, se siente mitad niña, mitad mujer, es donde puede ocurrir muchas situaciones de crisis neurológicas, ¿no? Traumáticas, cuando no hay esa afirmación emocional, cuando sus sentimientos no están definidos, cuando la identidad de la niña no está clara, pues empiezan estas crisis neurológicas y esto hace, les decía, que ellas se vuelvan mucho más vulnerables emocional y físicamente. Otro fenómeno que también se ve, bueno, no de ahora, sino ya de hasta por lo menos 2 décadas atrás, son los embarazos, ¿no? Las niñas, al no tener la información clara, al no recibir de parte de mamá la orientación y la información clara y precisa, entonces sucumben de repente no ante un hombre adulto, pero sí ante un compañero, ante un jovencito, porque empiezan a verse bonitas, porque los chicos empiezan a mirarlas, empiezan a piropearlas, ¿no? Y entonces pueden empezar también por ese desarrollo hormonal a sentir ciertos apetitos sexuales que hay que enseñarles y a que ellas disciernan, ¿no? Y ahí es muy importante la presencia de la mamá nuevamente con el fundamento de la palabra de Dios, explicarles la importancia de la santidad, la importancia de guardarse en santidad, de guardarse para el esposo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para enseñarles algo que es muy importante porque así lo he sentido en el corazón. ¿Qué pasa hoy por hoy? Las chicas, normalmente yo escucho hablar a las niñas, a las jovencitas, que es muy normal tener relaciones sexuales a partir de los 13, 14 años. Una niña que no ha tenido relación sexual a esa edad puede ser vista como una, ¿cómo les dicen? No recuerdo la palabra. El otro día mi hija me estaba contando, ¿no? El año pasado ella trabajó en un colegio evangélico y ella aprendió esos términos en un colegio evangélico, imagínense ustedes, no me acuerdo el término, pero las tildan a las niñas algo así como monjas, como personas que no viven la vida, ¿no? Porque es un delito, es un pecado no haber tenido una relación sexual. Por Dios, ¿qué es lo que pasa con la relación sexual? La palabra del Señor dice que el hombre conoció a la mujer y se hizo una sola carne. Conoció, tuvo intimidad con la mujer y se hizo una sola carne. La relación sexual es no solamente el acto íntimo de tener relación y llegar a un coito. La relación sexual, desde el momento que existe dentro de la mujer la eyaculación del hombre, fusiona al hombre y a la mujer almáticamente. Entonces, esa fusión almática no se rompe con una separación. Por eso que dice que el divorcio no existe. El divorcio no existe porque un, tiene un trasfondo mucho más profundo que la separación de cuerpo. El divorcio no existe porque nosotros no podemos separar las almas que se han fusionado. Y siempre doy el ejemplo del puré de papas. Cuando nosotros hacemos puré de papas, ¿verdad? Hacemos la cocción de varios tamaños de papas, ¿no? Y cuando están cociendo todavía las podemos distinguir, una más chica, una más grande, una mal peladita, con ojito, con no sé qué. Pero cuando ya han cocido y las aplastamos y las mezclamos, podemos
separar nuevamente a su estado original y volverla a la papa más chiquita, a la papa más grande? ¿Podemos? ¿Len, podemos hacer esto? No, tía. Imposible. Gracias, Ile. No, imposible. Entonces, eso es lo que pasa con la relación sexual. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, aprender y explicar a nuestros hijos. Esa fusión almática es de por vida, es de por vida. Entonces, ¿qué pasa cuando una jovencita tiene una relación sexual con uno, después tiene una relación sexual con otro, después con otro? Esa alma no solamente se ha fragmentado a varios lugares, sino que esa niña o esa mujer ya va recibiendo almas fragmentadas de varios hombres que de repente han tenido otras relaciones sexuales que a su vez se han ido fragmentando de otras almas. Y sabe Dios lo que puede llegar a entrar al alma y al corazón de esa persona. No es solamente el peligro de las enfermedades de transmisión sexual, sino yo creo que el peligro más grande está en esto. Por eso es que cuando trabajamos en temas de sanidad interior y liberación, vemos casos muy, pero muy complicados en los que mujeres que quieren restaurar sus matrimonios, si no renuncian a esto, a toda una vida pasada que ha implicado, las consecuencias pueden ser nefastas, devastadoras, ¿no? No solamente para la mujer, sino para el matrimonio, para el esposo y como legado, porque no se olviden que se abre puerta, ¿no? Hay una puerta que se abre y ya no es solamente el pecado, sino que ya viene un tema generacional. Entonces, mucho cuidado con esto, con cuidar a nuestras hijas, con enseñarles de manera muy clara también todo esto, con fundamento bíblico además, ¿no? Ahora, ese proceso de transformación de niña a mujer implica también que tanto la mamá como la hija necesitan estar informadas, pero sobre todo la mamá, ¿no? Las mamás tenemos que conocer de los cambios físicos, cómo ocurren, qué trastornos emocionales pueden ocurrir a lo largo de estos cambios físicos, a partir de cuándo pueden empezar. Y tenemos que tener la sutileza de detectar también cuándo ya nuestras hijas están empezando con ese cambio, de repente no físico en principio, pero ya humoral, emocional, ¿no? Entonces es una oportunidad maravillosa para conectarnos con las hijas y explicarles qué es lo que está pasando, enseñarles. Hay investigaciones que dicen que si tienes una buena conexión con tu hija entre los 8 y los 13 años, esto la va a ayudar a que estos cambios se presenten sin mayores traumas y que el comportamiento de la niña sea como algo normal, natural. Ay, ahora sí. Ahora, ocurren algunos cambios que son trascendentales. Eh, Habíamos hablado sobre estas estimulaciones ambientales, ya algo les he hablado sobre el tema del abuso sexual, que es algo que se está dando también de una manera, entre comillas, ¿no? Como si fuera algo natural. Entonces, es muy importante en esta etapa, sobre todo en que las niñas están en esa transformación de niña a mujer, que estemos muy atentas a las reacciones que ellas puedan tener, porque sobre todo ahora es tan común escuchar de los abusos sexuales como, les repito, como si fuera algo tan natural y las niñas ocultan esto precisamente porque se está volviendo algo, no les digo que sea una moda, pero sí como que así como los jóvenes, los niñitos son llevados muchas veces por sus papás a estos lugares a iniciarse sexualmente con mujeres de mal vivir, pues así, algo así está empezando a ocurrir con las niñas. Entonces es muy importante que estemos muy atentos a esto. Se define su personalidad genética porque es algo que heredan nuestras hijas, nuestros hijos de parte de mamá y de papá. Entonces, estos cambios trascendentales es donde ya empiezan a manifestarse precisamente esa parte genética que hemos ido heredando a nuestros hijos. Por eso que es muy importante el tema de la sanidad interior en nosotros, como personas, como mamás y como pareja, como matrimonio. Hay un desarrollo cerebral entre los 10 y los 16 años en el que no solamente ya se afina el tema
del entendimiento, el tema del discernimiento, sino también en ese desarrollo cerebral se van depositando ya lo que hoy por hoy nosotros llamamos paradigmas, ¿no? Formas de pensamiento. Entonces las niñas empiezan a formar el pensamiento respecto a ellas como mujeres, ¿no? Ellas como futuras mamás, ellas como futuras esposas. Entonces, qué importante es que ahí estemos las mamás alineando esa forma de pensamiento a la desalineación que existe en el mundo exterior, el colegio, los textos escolares que ahora enseñan todo distorsionado, los programas de televisión, la moda, la música, ¿no? Ahora, el crecimiento en las colecciones frontales de la corteza cerebral precisamente se da entre los 10 y los 12 años. ¿Se acuerdan cuando mostrábamos esta parte del cerebro, cuando empiezan a desarrollar desde muy pequeñitos? Precisamente las terminaciones, esas conexiones frontales, que son las terminaciones que están empezando, o sea, terminando ya su formación, es lo que se define en esta edad. Y es capaz de asumir precisamente, de dar esa capacidad a las niñas de asumir nuevas habilidades, nuevos conocimientos abstractos. O sea, nosotros como mamás en esa intimidad podemos ayudar a desarrollar en ellas esa alineación de nuevas habilidades, de la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevos conceptos que ayuden a tener una madurez emocional y una madurez de carácter. Esta etapa define las habilidades precisamente a través del conocimiento y de la práctica. Veamos este video para entender cómo funciona genéticamente esta parte en la mujercita. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, es decir, son sustancias químicas que el cuerpo fabrica y regulan gran parte de nuestras funciones. Las hormonas sexuales provocan cambios físicos y emocionales durante la pubertad. En las mujeres, la pubertad ocurre entre los 9 y 15 años y en los hombres entre los 10 y 17 años. En esta etapa, en las mujeres, la hipófisis o pituitaria le manda una señal a los ovarios para que produzcan las hormonas estrógeno y progesterona, y en los hombres esta señal llega a los testículos para que produzcan la hormona testosterona. En las mujeres, el estrógeno y progesterona provocan el desarrollo de los senos, acumulación de grasa, crecimiento de las caderas, voz más aguda y aparición del periodo menstrual. Y en los hombres, la testosterona provoca el desarrollo de sus genitales, crecimiento de la musculatura, voz más gruesa, aparición de vello facial y la eyaculación. No olvidemos que tanto en hombres como mujeres se presenta el aumento de la estatura, aparición de vello en las axilas y el pubis, cambio en el olor del sudor y el acné. Bien, entonces aquí creo que está muy claro para entender cómo funcionan estas hormonas del crecimiento, tanto en la mujercita como en el varoncito, ¿verdad? Entonces no voy a redundar en esto. Voy a pasar ahora a ver cómo impacta la intimidad en el desarrollo del niño. Y esto es bien importante porque creemos que es el papá el que tiene que coadyuvar en esta parte, pero en realidad es la mamá. Creo que esto ha quedado claro desde el momento que hemos visto el video, desde el momento que hemos entendido que la conectividad tanto con varón como con mujercita, en primera instancia la tiene la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el varoncito? El varoncito a los 10 años, la mayoría de los niños están en un momento todavía tierno, ¿verdad? Hasta los 10 años, un niñito puede ser obediente, un niño puede ser todavía dócil, manejable, pueden ser niños cooperadores, pero a los 11 años ellos también empiezan ese proceso precisamente por el crecimiento de la hormona que es la testosterona en ellos, ¿no? Comienzan posiblemente a ponerse irritables, cambios humorales también. Entonces, ellos, a diferencia de las mujercitas, empiezan a tener comportamientos burlescos. No sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Mi hermano era terriblemente antipático, chinchi, burlesco conmigo y con mi hermana, que era menor que los dos, porque, claro, era una persona que todo el tiempo nos estaba molestando y era, ahora que uno entiende, ¿no? Era parte precisamente de esa
de esa hormona que en ellos les produce una mayor actividad. Si no es irritabilidad, puede activar en ellos mayor actividad. Entonces, esto significa que la hormona masculina, que es la testosterona, ha empezado a fluir para que el niño empiece el cambio a varoncito. La testosterona es la causa del comportamiento también agresivo que se combina con el estrés. Entonces, aquí la mamá también juega un rol preponderante para poder brindarle orientación y obviamente el papá como varón. La testosterona es responsable del comportamiento competitivo en el varoncito. Por eso es que les decía, se vuelven ruidosos, energéticos, impulsivos, ¿no? Entonces, es normal en este proceso. Lo que tenemos es que saber manejarlo y entenderlo. Entonces, es importante continuar hablando con los niños para que ellos sean parte, ¿no? No solamente del círculo, del núcleo familiar, sino aún en las conversaciones familiares, ¿no? Por más que ellos estén en esa hiperactividad, es importante incluirlos porque le estamos dando la oportunidad de que interactúen y que de alguna manera ellos también puedan compartir, puedan liberar todo eso que necesita a través de hablar, a través de expresarse. Eso es bien importante. Ahora, puede darse el caso, no está acá, pero puede darse el caso, el efecto contrario. Es muy poco, muy raro los casos, pero sí se da el efecto contrario, ¿no? En que el niño se retrae completamente a su propio mundo, ¿no? Y esto es peligroso. Entonces, si ustedes notan en estos niños, en esa etapa de transición, que ocurre este tipo de situaciones en que los niños no solamente cambian humoralmente, sino se retraen, se encierran, no hablan, es peligroso porque es más difícil saber qué es lo que están pensando, qué ataques les está viniendo, cuáles son las dudas que tienen. Entonces, es bien importante nuevamente la presencia de la mamá. Ahora, qué pasa a partir de esta etapa en que la testosterona empieza a fluir de manera más activa en el varoncito, ¿no? Empieza un apetito sexual. Y esto normalmente se puede producir a partir de los 16, de los 18 años, ¿no? Entonces es cuando ya el varoncito puede amanecer húmedo, mojado, porque ha tenido sueños, porque empieza a desarrollar en él cosas que no sentía antes. Entonces, ahí es importante estar observando este tipo de señales en los niños, porque eh, aquí ocurre un fenómeno bien importante a partir de la orientación que ellos reciben, de la correcta orientación, ¿no? Si ellos reciben la correcta orientación a partir de lo que son los principios bíblicos, de lo que es darles contención emocional a través de lo que dice la palabra del Señor, ayudarlos a ellos desahogar esta parte que necesitan, sacarla al exterior de otra manera. Entonces, este proceso puede ser más fácil, pero ¿qué pasa con estos niños jovencitos ya que no tienen esta orientación, ¿no? Es aquí donde empiezan los problemas de masturbación, la búsqueda de satisfacción sexual en personas mayores, buscan otros lugares o buscan a las mismas niñas de su edad, ¿verdad? Para satisfacerse sexualmente. Y eso es lo que hoy por hoy está ocurriendo, les repito, entre comillas, de una manera natural, porque así lo ven en la televisión, porque así lo escuchan en su círculo, y así lo están viviendo. Entonces hay que observar este tipo de conductas en los chicos, ¿no? A los 16 años se convierten en personas que de repente no nos podemos acercar cuando ellos en la primera etapa de 12 a 14, 15 años se han retraído. Entonces a los 16 llegan a ser personas totalmente irritables, totalmente aisladas. Hay que ayudarles a comunicar sus sentimientos y no caer en el tema de la disciplina, ¿no? Es decir, lo que él necesita es paliza, ¿no? Es castigo, es disciplina. No, lo que este joven ha necesitado en la primera etapa de transición ha sido conexión con la mamá, intimidad con la mamá, protección y mucho antes. Entonces, la disciplina no va a reparar lo que no se hizo en esa primera etapa. Bien, hay una actividad final que se las vamos a pasar con Lisette para que la podamos compartir, pero hasta aquí me gustaría que abramos micrófonos y abramos pantallas porque este tema es muy importante. No he querido alargarme en una explicación porque creo que es muy importante que podamos dialogar, que podamos ver
las dudas, las consultas, o de repente compartir alguna experiencia. ¿Quién quiere abrir micrófono? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién se anima a contarnos algo? A ver, si no, yo pido a alguien que participe. A ver, no voy a molestar a mi amiga Ilén porque ya la he hecho participar harto. ¿Quieres participar, Ilencita? Ok, Yo todo claro, gracias. todo claro, yo sé, hija, todo claro. A ver, Angélica, que no te vi el otro día. ¿Cómo estás, querida Angélica? ¿Qué te pareció el tema, Angélica? Angélica, ¿estás? María. María, tienes una bebita, ¿verdad? Chiquitita, alguna vez te he visto. Dos, dice Liz. Sí, buenas noches. Bueno, es algo interesante escuchando exponer el tema, ya que uno se pone a pensar, ¿no? En lo que uno fue pasando en su niñez, teniendo hermanos, y cabalmente, como usted dice, los varoncitos se ponen más chinchosos, ¿no? Y me puse a recordar varias cosas que mi hermano nos hacía en esa etapa, ¿no? Ujú. Pero algo que eh, he querido, digamos, mejorar y ponerlo en práctica con mis hijas en un futuro es precisamente eso, ¿no? El tema de la cercanía con los hijos, ser transparente con ellos, que ellos puedan tener la confianza de uno y que en su momento no sientan miedo de contarlo, ¿no? Y es algo que siempre le digo a mi hija, no, no ocultes, di la verdad, no se miente. Eh, Te pasa algo, contame. Y a veces ella, de la nada, sí está muy sensible y pese a que ella tiene 4 años, ¿no? Se pone así muy sensible y ¿de qué estás llorando? No sé, dice. Bueno, hay que soltar eso, llore, mijita, le digo. Y ella se pone así. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, en mi etapa de la adolescencia, no he tenido, ¿no? De mis papás eh, o con mi mamá, porque, claro, ellos tampoco no han recibido de sus padres, ¿no? Ese afecto. Entonces, ellos en su momento han hecho lo que han podido. eh, Sí, mi papá y mi mamá, en cambio hormonales nos han explicado y nos han dicho que eso es normal, que a tal edad ya nos viene, incluso ellos han estado atentos y preguntando si ya nos había venido nuestra primera menstruación, cada qué tiempo nos está viniendo, que hay que llevar un control al respecto. Entonces, en esa parte, digamos, no, no he tenido vergüenza con mi mamá ni con mi papá, ah, en cambio, en mi cambio hormonal, ¿no? De mi adolescencia. Entonces, pero sí en otras cositas, no he podido ser tan cercana a ellos, ¿no? Entonces, algo que yo quiero ahora, con mi hija en su futuro, cambiar eso, ¿no? No ser como mi papá fueron, ¿no? Sino que mejorar esa parte, ¿no? Entonces, eso sería. Dios es bueno. Gracias, María. ¿Tú trabajas, María? No, por el momento no estoy en casa nomás con ella las 24 horas. Qué El bien. año pasado sí estuve trabajando, ¿no? Pero ahorita ya por la bebé solo en casa. Ese es tu mejor trabajo y Dios te lo va a Sí. recompensar. Y déjame decirte algo, ¿no? Tú decías, yo quiero trabajar a futuro. No, tú tienes que trabajar desde ahora. Tú tienes que Ah, trabajar desde ahora. Evidentemente, nuestros papás no tuvieron acceso tal vez a esa información, a esa posibilidad de formación que ahora nosotros estamos teniendo, ¿no? Porque yo tampoco, ¿no? Yo tampoco. Y tampoco la tuve cuando mis hijas eran chiquitas, tampoco. Pero yo quiero enseñar esto, eso les enseño a mis hijas para que ellas lo hagan con mis nietas, ¿no? Para que ellas ah, sean con mis nietas lo que de repente yo como mamá no pude ser.
Entonces, bueno, ahora Maite no está participando, mi hija mayor es parte de ERECEF, igual que Len es la hija de Lisset, ¿no? Y esto nos llena el corazón, porque de repente nosotros como mamás fallamos, ¿no? En esta etapa tan fundamental, pero ahora ellas entienden, igual que tú, que no fue porque fuimos malas mamás, ¿no? Sino porque Ujú. por desconocimiento y muchos otros factores, ¿no? Entonces yo tuve una mamá ausente, pero no porque ella quiso estar ausente, ¿no? Que mi papá falleció cuando éramos muy chiquitos, entonces ella tenía que trabajar y bueno, cada caso es un caso, pero si Dios nos permite el regalo de estar con nuestros hijos, pues hazlo, hazlo desde ahora, ¿no? Genera esa conectividad con tus niñas, eh, dales no solamente tiempo, sino dales de tu corazón, ¿no? Imparte con ellas esa niña también que hay en ti en esta etapa en que ellas quieren jugar. A mí me hubiera gustado jugar, por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Yo muy poco he jugado con mis hijas, pero yo siempre digo, el día que tenga mis nietos, yo voy a jugar con mis nietos hasta cansarme. Ojalá Dios me dé vida y fuerza, yo digo, ¿no? Pero tú que tienes esa posibilidad, juega con tus hijas, ¿no? Gatea con tus hijas, o sea, sé una niña más con ellas y esa es una forma de conectar en esta etapa que estás teniendo, ¿verdad? De conectar con ellas a un nivel en el que ellas están empezando a desarrollar, ¿no? Sin dejar de lado la autoridad, ¿no? O sea, Dios te va a dar la sabiduría, pues es muy importante. Gracias, María, por abrirnos tu corazón. Ahí te veo, bebé, bebecita o bebecito. Bebecita. Sí, qué Está bendición. durmiendo. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses. Oh, no, América, qué bendición. Bendecida, Y bendecida aquí está la realmente. mayorcita. Ahí está la mayor. Y pasando clases con la mamá. Qué lindo. Sí. Eres bendecida realmente. Mamá, quiero Felicidades. pancito, mamá. Gracias, Ay, la gracias. bella. Gracias, María. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere contarnos algo? A ver, Sara. Hola, Hola, ¿quién habló? hola, Luzmila. buenas noches. Hola, Jessica, sí. Luzmila. ¿Cómo Sí, estás, hola, buenas Jessica? noches. Buenas noches. Sí, buenas Cuéntanos. noches, hermano. Sí, bueno, yo tengo dos hijos varones. El mayor tiene 10 y el menor tiene 6. Bueno, los dos son muy apegados a mí, pero el mayor, él, no sé si es normal o no, pero él, por ejemplo, siempre está pidiendo que le dé un besito o que lo abrace o que le dé algo de afecto, ¿no? Y el domingo que estaba en la iglesia, ellos suelen abrazarme y los dos estar allí como que, no, yo abrazo a mi mamá, no, yo abrazo a mi mamá y en ese plan, ¿no? Entonces, un hermano que estaba allí en la iglesia dice, ay, eso es falta de amor cuando, o sea, se refiere a mi hijo mayor, ¿no? Que estaba abrazándome en ese momento. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, ¿será que al niño le hace falta amor y por eso él demanda mucho que le esté dando besitos, que lo abrace? Entonces eso me dejó pensando, ¿no? Pero yo normalmente suelo ser muy cariñosa con los dos, ¿no? Aunque con el pequeño es un poco más diferente porque es más pequeño, entonces es más, digamos, mucho más apegado a mí. Entonces, no sé si mi hijo en cierto modo esté compitiendo por mi amor y por eso está en ese plan, ¿no? De que cada rato le tengo que dar un besito, que cada rato le tengo que abrazar, cosas así. Entonces, eso me quedó, me dejó pensando. Entonces, por eso lo traigo ahora, aprovechando que están tocando ese tema, ¿no? De la intimidad. Y es muy buena la consulta y el ejemplo, ¿no? Porque puede darse dos situaciones. Primero, hay psicólogos, hay una corriente psicológica que dice que los niños son el reflejo de lo que somos los padres con ellos, ¿no? Y yo creo firmemente en esto, porque si tú eres una mamá cariñosa, tu hijo va a ser cariñoso contigo, ¿no? Tu hijo va a estar constantemente dándote besitos, abracitos, ¿no? Porque tú eres así. Ahora, hay otro tema, ¿no? Si él es el mayor y está el hermanito menor, puede ser que
sí hay esa competencia que es natural también, ¿no? Es normal, porque el hijo mayor, cuando llega el hermanito, el segundo, creo que con el tercero el trauma es menor, pero normalmente cuando llega el segundo, de alguna manera se sienten desplazados. Entonces es muy importante que la mamá tenga la sabiduría para no quitarle al uno ni darle demasiado al otro, ¿no? Entonces ahí tú tienes que tener mucho cuidado también con que el bebecito, el más pequeñito, tenga el mismo cariño que tú tienes, las mismas reacciones que tú tienes con el hijo mayor y enseñarle al hijo mayor, a tu hijito mayor, de que lo que tú estás haciendo con el pequeñito, también lo haces con él, ¿no? Porque tú tienes dos hijitos, ¿no? Y de repente luego tendrás tres o cuatro, no sé cuántos quedará darte el Señor, pero qué importante es que puedas tener este juego. Me acuerdo cuando mi hija, cuando llegó María Nicole, mi hijita mayor tenía 2 años y 2 meses. Entonces, nosotros trabajamos con Maite el tema de que un día iba a llegar un hermanito, ¿no? De que cuando llegue el hermanito, ella tenía que compartir. Y me acuerdo que cuando fue a recibirla a María Nicole, mi hija, había envuelto su mejor juguete, ¿no? El juguete que más quería ella, pero se despojó de ese juguetito que sabíamos que era el que más le gustaba para dárselo a su hermanita, ¿no? Y esa es la muestra más clara de que en ella hubo ese proceso de desprendimiento que para nosotros era la pauta más grande de que no iba a tener el problema, como que ella nunca tuvo el problema de desplazamiento, por ejemplo, con su hermanita, ¿no? Porque ya habíamos hablado durante un buen tiempo con Maite que un día iba a llegar un hermanito. Entonces, más o menos cuando ella tenía 1 año y medio, ya le hablábamos el hermanito, porque nosotros queríamos, ¿no? Que ella tenga un hermanito. Entonces, bien importante, Jessica, que eh, puedas revisar siempre tus reacciones y estos tiempos. Ahora, es estresante también, ¿no? Cuando hay hijos pequeños, es natural que la mamá se estrese, más aún cuando la mamá está todo el día en la casa o trabaja y tiene que llegar a atender a los chicos. Entonces, ahí es donde pueden surgir reacciones que los niños las perciben como reacciones y que hieren el corazón de ellos, ¿no? Entonces, y eso pueden asimilarlo con el hermanito menor, ¿no? De repente tienes una mala reacción con tu hijito mayor, pero lo tomas al menor para atenderlo, entonces él se siente desplazado, él se siente rechazado. Entonces, es importante ese nivel de sabiduría, ¿no? Que hay que pedirle al Señor para poder brindarles a ambos la misma atención. Pero quiero decirte para terminar que a veces los hermanos en la iglesia hacen comentarios que están fuera de lugar y que lo más importante es que haya paz en tu corazón, ¿no? Que tú sepas cómo tú eres con tus hijos. Eso es lo más importante, para que tú tengas la certeza de que estás haciendo lo correcto. Muchas gracias, hermana. De verdad que me tranquilizan escuchar sus palabras y ver, porque sí, como dice usted, yo soy muy cariñosa y siempre, o sea, toda mi vida he sido así, realmente, aunque mis padres no mostraron tanto afecto como yo cuando yo era pequeña, pero yo soy muy cariñosa y veo que mi hijo también, o sea, él, como dice usted, está reflejando lo que yo soy. Entonces, bueno, eso me da paz porque, como le digo, ayer ese hermano me dejó pensando y yo dije, ¿será que le falta amor al niño? Pero Dios mío, si yo, a lo menos yo, ¿no? Mi esposo, claro, él no es tan afectivo así, pero sí él, o sea, le digamos, enseñado que tiene que ser más cercano con los niños, abrazarlos, darles un beso, porque normalmente en la cultura de uno, a los varones los forman así, de que no llores, de que no abraces, o sea, no muestres tu lado vulnerable, ¿no? Entonces, tal vez mi esposo en su crianza le enseñaron así, entonces por eso él no es tan afectivo como lo soy yo con los niños. Y ahí es importante que tú les enseñes a tus niños a que papá está cansado, ¿no? Papito está cansado, pero te ama. Anda, dale un abrazo, un beso a papito, ¿no? Y que lo besen a su papito. Eso provoca sí o sí la reacción del papá para abrazarlos, para besarlos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy sabio en ese sentido. Y es muy cierto, ¿no? Es muy cierto eso de que se cría a los, sobre todo creo que hasta nuestros papás los han criado así, ¿no? Algo que yo admiraba de mi esposo
cuando yo lo conocí en colegio a mi esposo, ¿no? Él era mi chico desde colegio. Y cuando se encontraba con su papá, siempre lo saludaba con un beso a su papá, ¿no? Entonces, en mi entorno, a mí me habían enseñado que el varoncito no debía besar a otro hombre, ¿no? Pero mi esposo siempre lo saludaba a su papá con un beso. Y eso yo admiraba en él. Y ahora, por ejemplo, que tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? A mí me gusta cómo se abrazan con mi pastor y se besan con mi pastor, ¿no? Entonces son tabús que se tienen que ir rompiendo en nosotros y a partir de nosotros en nuestros hijos, en nuestras generaciones, ¿no? Eh, Jes- Judas lo vendió a Jesús con un beso. Eso quiere decir que en aquella época la afectividad no tenía género, ¿no? El beso era algo, era una muestra de cariño, ¿no? De la afectividad de los seres humanos. Entonces, te felicito por cómo tú eres con tu mamá, Jessica, o con tus hijitos, Jessica, ¿no? Y lo que eso quiere decir que lo que no has recibido totalmente de parte de tus papás, lo has sanado en Cristo para poder transmitir a tus hijitos eso que de repente de niños nos ha hecho falta, ¿no? Gracias por abrirnos tu corazón. ¿Quién más quiere compartir Gracias, algo ahora? hermana. Así es. A ver, gloria a Dios, Jessica. A ver, Milena, adelante, Milena. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas acerca del tema. Una es que tengo mi hijo de 12 años. Bueno, él siempre ha sido de carácter fuerte, pero últimamente, bueno, en más o menos ya un año va, que es demasiado chinchoso, fastidioso, se burla todo el tiempo de su hermana, todo el tiempo. Y Y a mí me está también, o sea, se está enojando, digamos, cualquier cosa que le ordeno, que haga, se enoja, digamos, ¿no? Y me dice, por eso no quiero estar contigo, y quiero irme con mi papá. Eh, Su papá va a trabajar a la tienda que, que tenemos y él no se quiere quedar en casa conmigo, digamos, ¿no? Porque yo lo estoy mandando a hacer una y otra cosa. Y cuando va con su papá, pues está sentado en la tienda sin hacer nada, ¿no? Y así, o sea, me confronta, vamos a decir, no me quiere obedecer, se enoja, o sea, finalmente lo hace, pero lo hace enojado. Pienso que es por lo que ahora hemos estado llevando, que es parte de la transición a la adolescencia, pero a veces amerita, pienso yo, que agarre la vara y le dé, pero no lo hago, solo le hablo y le hablo fuerte cuando me hace enojar. eh, y no sé si está correcto o no que tome la vara y le dé a la edad que él tiene, ¿no? Cuando está sobrepasándose, ¿no? Al menos al estarme respondiendo, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo podemos abordar el tema de la masturbación? Porque es, es un tema para mí todavía tabú, o sea, no sé cómo hablar sobre ese tema con mis hijos, cómo abordar. Bien. Eso, por favor. Gracias, Milena. A ver, vamos con el primer tema, ¿no? Lo primero que tenemos que entender como padres, creo que a partir de este módulo, es visualizar y discernir las señales, ¿no? Entonces, tu hijo definitivamente ha entrado en esa transición de cambio. Y habíamos dicho que una de las reacciones que pueden tener los varoncitos es esa hiperactividad, que a esto se le está sumando la grosería, ¿no? Entonces, tú tienes que tener la sabiduría para separar. ¿Qué haces cuando tienes este tipo de reacciones hiperactivas en los chicos? Hablábamos de los desahogos. Los chicos necesitan desahogar toda esa testosterona que está generando, esa hormona que está generando en ellos esa hiperactividad, necesita un desahogo. Entonces, lo peor que puedes hacer al niño es sentarlo en la tienda y tenerlo ahí al lado de su papá sin hacer nada, ¿no? Porque es como una botella que, con presión tapada,
que cuando se destapa pues va a reventar, ¿no? Entonces, búscale actividades físicas al niño. Busca qué es lo que más le gusta, si le gusta el deporte, si le gusta la música. Es muy importante que puedas ver en él cuáles son sus habilidades natas y lo ayudes en este sentido para tener cuanto más actividad física lo canses, él tenga ese desahogo hormonal para que él no comprima, ¿no? Estas emociones con estas reacciones que después pueden desencadenar no solamente en groserías, sino en reacciones bruscas. Entonces, muy importante. Ahora, la mala crianza tiene que corregirse, es bíblico, la palabra del Señor dice, corrige, ¿no? Al niño, instruye, corrígelo. Y hay que instruirlo pues con vara, entonces hay que hablar, ¿no? Es decir, una cosa es la hiperactividad, pero otra cosa ya es la falta de respeto. Entonces, la falta de respeto tú tienes que corregirla y decirle qué es lo que estás corrigiendo en él, no esa hiperactividad, no esa eso que él tiene como parte del proceso, sino la falta de respeto a su mamá, la desobediencia o lo que haya sido, ¿no? Eso lo tienes que corregir. Ahora, el tema de la masturbación es un tema que particularmente creo lo tienes que abordar juntamente con tu esposo, ¿no? El tema de la masturbación, hay unos textos muy buenos para papás. Liz, los voy a buscar y te los voy a pasar, ¿ya? Para que se los podamos pasar. Pero la masturbación es porque precisamente cuando empieza, y lo hemos visto en el video, cuando empieza el tema del desarrollo de la hormona de la testosterona en el varoncito que tiene incidencia en los órganos, en los genitales del varón, particularmente los testículos, despierta en ellos un apetito sexual. Entonces, el apetito sexual normalmente a esa edad genera, más que todo en los varoncitos, curiosidad, curiosidad. Y la curiosidad lleva a ver, a buscar, a preguntar, a indagar. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que las respuestas que ellos están buscando las encuentren en los amiguitos, en los textos que van a buscar erradamente, posiblemente o en otras personas. Esas respuestas las tienen que encontrar en su mamá y en su papá. Entonces ustedes tienen que leer esto. Una forma para que evitemos la masturbación, porque es una forma de un desahogo también de ese apetito sexual que se empieza a despertar en los chicos, es la actividad física, ¿no? El hecho de que ellos tengan mucha actividad física mente ocupada, ¿no? Si de repente él no es de actividad física, pero sí digamos que es de leer mucho o de música, de crear, de pintar, de cantar, no sé, eso va a ayudarle a que él encuentre un desahogo para toda esta parte y evite pensar, reprimir ese apetito, ¿no? Y buscar un escape. Entonces, la masturbación es un pecado. Pero si se lo presentamos como un pecado, se lo estamos distorsionando de la realidad, del origen en realidad, ¿no? Que nosotros tenemos que orientarlos a seguir. Ahora, hay que tener mucho control, sí, sobre quiénes son sus amiguitos. Hay que tener mucho control, hay que conocer con quiénes está hablando, con quiénes está frecuentando, qué programas de televisión está viendo, o dentro del mismo celular, porque ahora está al alcance de un clic, ¿no? Yo no soy amiga de dar celular, yo siempre les digo a mis hijas, ellas han tardado en tener celular, me han tildado de todo, no me interesa, han tardado hartísimo en tener celular, pero hoy por hoy veo que a los niños les dan desde muy temprana edad el celular y están al alcance de un clic en el celular para que les aparezca cualquier barbaridad, pero cualquier barbaridad. Entonces ya no hay restricción en esto. Entonces, es importante que siempre estés chequeando sus redes sociales, con quienes se conecta, con quienes habla, ¿no? Es muy, muy importante saber esto y orientar el tema este de toda esa adrenalina que él tiene a que se desemboque en otro tipo de cosas que sean buenas para él. No sé si te ayuda la respuesta, Milena. Sí, hermana, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti, mi hermana, por abrir el corazón. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Bien.
Solamente un comentario, Liz, de María Rivas, que dice, eso mismo me pasa con mi hija mayor, ella quiere tener la atención cuando estoy dando cariño al bebé. Claro, es el celito que todo niño tiene, ¿no? Del espacio que se sienten que se le está robando, pero con sabiduría, hermanas queridas, con mucha sabiduría. Y les repito, nunca es tarde para enseñar. Si nosotros no hemos sido así con nuestros hijos, podemos enseñar ahora a nuestros hijos que de repente están ya en esa edad casamentera o ya son papás, ¿no? Ya tienen hijos chicos, enseñarles todo esto, pidiéndoles perdón por nosotros no haber hecho con ellos lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Y perdonándonos nosotros y perdonando a nuestros papás, porque como dijo precisamente María, ¿no? Han dado lo mejor que tenían, han hecho lo mejor que han podido con nosotros, pero muchas veces el hecho de que ellos no hayan recibido también de parte de sus papás o por muchos otros factores ha hecho que pues la crianza sea distinta. Pero Dios es bueno. En su tiempo todo se alinea. Dios es bueno porque ahora hay estos programas, así como hay tanta maldad en el mundo, hay muchas cosas buenas que Dios también nos está mostrando. La virtualidad nos permite llegar ahora a todas partes para hacer cosas buenas como esta. Y compartan este material, ¿no? Los animo a que este material se comparta, porque ustedes lo reciben y compártanlo con otras mujeres, hablen con otras mamás de su entorno, de los colegios de sus hijos, sus vecinas, sus mismos parientes, ¿no? Compártanles esto porque se dan cuenta que es muy importante, ¿no? El pueblo perece, sufre porque le falta conocimiento. Entonces, compártanlo. Bien, Liz, con esto creo que podemos terminar la sesión. Quiero agradecerles la oportunidad que me dan de llegar a sus vidas, la oportunidad que nos dan a nosotros de abrir sus corazones y aprender de ustedes. Me gustaría cerrar con una oración, Liz, ¿puede ser? Bien. Vamos a orar, hermanos. Quiero orar por sus vidas, quiero bendecir sus vidas, pero sobre todo bendecir este tiempo precioso en el que ustedes están teniendo la posibilidad de llegar a sus hijos. Ya, Padre, queremos darte las gracias, Señor, por cada corazón que se predispone, no solamente para estar, Señor, en una sesión, sino cada corazón que se predispone, Señor, para recibir de parte tuya una enseñanza, Señor, a la manera tuya. Una enseñanza que viene, Señor, del corazón, entendiendo que tú nos concebiste, Señor, conforme tú eres, Señor, que tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y todo esto que nosotros podemos sentir como mamás, como papás, Señor, lo sientes tú también porque tú eres primero que nada papá de nosotros, Padre. Queremos bendecir la vida de cada mamá, de cada papá, de cada matrimonio aquí presente, bendecir sus hijos, su generación, Señor. Te pido sabiduría para las madres, sobre todo en este tiempo, mucha sabiduría, discernimiento, entendimiento, Señor, para poder llegar al corazón de sus hijos, para poder, Señor, sanar el corazón de sus hijos si es que hubieron etapas en las que ellas no pudieron estar presentes o no sabían cómo hacerlo. Nunca es tarde, Señor, tú eres un Dios bueno. Por eso te pedimos que hoy puedas mostrarles a ellas estas cosas que todavía necesitan trabajar en cada uno de sus hijos, en sus vidas, Señor. Oramos por las generaciones de cada una de ellas, por los hijos de sus hijos y aún por los hijos de sus hijos, Señor. Hoy establecemos la promesa, Señor, de generaciones benditas que está en tu palabra sobre cada familia en esta noche, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.